El mercado inmobiliario está a punto de tambalearse en medio mundo. Las drásticas subidas de tipos de interés, la caída de la confianza de los consumidores y la implacable erosión del poder adquisitivo están poniendo a la vivienda al borde del precipicio. El Fondo Monetario Internacional ha cifrado la caída del precio de la vivienda en el 10% para los países con economías avanzadas y en más de un 20% para las economías emergentes. Por su parte, el Banco Central Europeo ha hablado de una caída entre el 9 y el 15% por cada punto porcentual que suben los tipos de interés. Y en el caso concreto de España, los analistas de Bankinter apuntan a una caída de mínimo del 5%. El frenazo del precio de la vivienda parece ya inevitable. En octubre, el precio medio de la vivienda en las 20 áreas metropolitanas más importantes de Estados Unidos cayó un 1,3%, lo que supone el mayor retroceso desde 2009. Y en las ciudades más afectadas, que son precisamente en aquellas en las que subió más el precio durante el año pasado, el descenso de venta de vivienda ya supera los 2 dígitos, como por ejemplo en Seattle, que durante el mes de agosto se vendió un 35% menos de viviendas con respecto al año pasado, según Bloomberg. Por eso, ahora más que nunca, merece la pena analizar si es probable o no que haya un crash de la vivienda. ¿Y qué profundidad podrían tener la corrección en los precios? Ya hemos visto en el inicio del vídeo la opinión que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y Bankinter en el caso concreto de España. Por su parte, los economistas de Oxford Economics han construido un modelo de predicción basado en el conjunto de datos integrales de los mercados de la vivienda desde la década de 1970, analizando las correcciones en los precios de más del 10%, porque a partir de ahí ya se considera un crash inmobiliario. Entre los parámetros utilizados para la realización de este estudio se encuentra la sobrevaloración de la vivienda, el desempleo y los tipos de interés, que son los que tienen un impacto directo sobre el precio de las hipotecas. El modelo de Oxford Economics apunta a que el empleo es uno de los factores clave para poder predecir una caída de los precios de la vivienda. Este factor ha cobrado especial relevancia tras la pandemia. Aunque la crisis económica causada por la pandemia fue una de las más profundas de la historia moderna, el mercado inmobiliario se mantuvo fuerte durante lo peor de la crisis, para repuntar con fuerza durante la fase de recuperación posterior. De hecho, en 2021 se registró la mayor subida del precio de la vivienda en la zona europea desde 2006. Más allá de las propias singularidades de la pandemia, hay que recordar que también el precio de la vivienda se mantuvo estable gracias a las ayudas de los gobiernos, para poder incentivar a la economía, como los ERTEs, las ayudas y los créditos blandos. Además de que los bancos centrales bajaron muchísimo las tasas de interés para hacer más accesible el crédito e intentaron también estimular la economía a través de la impresión de dinero. En este estudio de Oxford Economics destacan la importancia del mercado laboral como factor clave en el precio de la vivienda, además de las tasas de interés. Según el estudio, si el desempleo crece un 1%, esto aumenta en un 20% las probabilidades del desplome del precio de la vivienda. Y si por su parte los salarios caen un 1%, se aumenta la probabilidad en un 15% o un 35% en el caso de que ocurran las dos cosas. Por ahora, el mercado laboral parece resistir tanto en Estados Unidos como en la zona europea, pero tanto el Banco Central Europeo como la Fed han admitido que van a seguir subiendo los tipos de interés hasta que mantengan controlada la inflación. De hecho, la Reserva Federal en su última subida de tipos el día 2 de noviembre incrementó otros 0,75 puntos hasta el 4%, lo que supone la sexta subida en el año. Y aún así, la inflación interanual en septiembre seguía en el 8,2%, lo que está muy lejos de ese 2 o 3% de inflación que desean todos los bancos centrales. Y a medida que suben los tipos de interés, se encarece el crédito de las empresas y la economía se ralentiza. Las probabilidades de recesión van en aumento y ahora no parece tan probable que los gobiernos salgan al rescate de los trabajadores. No solamente porque los gobiernos están en una situación verdaderamente delicada debido a la crisis energética y a la crisis de deuda, sino también porque si suben los sueldos o dan más prestaciones, esto no mantendría controlada la demanda y no se podría mantener a raya la inflación, puesto que ahora se trata de mantener baja la demanda, es decir, que las personas no compren tanto y que así dejen de subir los precios. Y toda esta situación es la que puede presionar a la baja el precio de la vivienda. Un desempleo elevado, unos salarios que comienzan a sufrir y los tipos de interés al alza podrían forzar a muchísimas familias a poner en venta su vivienda por la imposibilidad de hacer frente a los pagos. A su vez, todos estos factores también ayudan a la erosión del precio de la vivienda. Si los salarios no disminuyen o la inflación se controla, es posible que la crisis de la vivienda sea bastante leve. Por su parte, si los salarios aumentan, es probable que el precio de la vivienda empiece a desacelerar sin tener que bajar, puesto que esto mejoraría la asequibilidad de la vivienda.
Sin embargo, el reciente análisis de los precios de la vivienda se ha basado sobre todo en la subida de tipos de interés y la influencia que estos han tenido en los tipos hipotecarios. En Estados Unidos, el tipo de interés medio de una hipoteca fija a 30 años ya rebasa el 7%. En el caso de España, por ejemplo, se ha endurecido a sobremanera la concesión de crédito hipotecario. Tras casi 2 años de una mayor concesión de hipotecas, la banca empieza a cerrar el grifo del crédito para la vivienda a la mayor velocidad vista desde 2008. En el caso concreto de España, la encuesta de préstamos bancarios del tercer trimestre de este año, publicada por el Banco de España, apunta a que existe una disminución de la petición de crédito y un aumento de la proporción de créditos rechazados. Las razones dadas por las entidades para este cierre del grifo del crédito son dos. De un lado, las entidades ven el aumento de los riesgos. De otro lado, también señalan el empeoramiento de la solvencia de las personas que piden los créditos hipotecarios. Como resultado, los bancos han elevado el porcentaje de créditos rechazados. La salida de la pandemia, que proporcionó un mayor ahorro de los hogares, que ahora rozan el billón de euros, inició una escalada de demanda de crédito para la compra de viviendas, también acompañada por los bajos precios que comercializaban con tipo fijo del 1,5%. Concretamente, en 2021, las entidades prestaron casi 50.500 millones de euros en hipotecas. Esa cifra no era vista desde el año 2010, cuando prestaron casi 70.000 millones, para pasar en 2011 a cerrar el crédito en 37.000 millones, tras superar el ratio de morosidad el umbral del 6%. El endurecimiento de las condiciones financieras por parte de la Fed va algo por delante, pero en Europa las medidas del Banco Central Europeo en cuanto a los tipos hipotecarios ya se empiezan a notar. Los tipos de las hipotecas se han disparado casi 100 puntos básicos en solo 6 meses, siendo en agosto el tipo medio del 2,26%, que es lo más alto vivido en los últimos 7 años. En Reino Unido los tipos hipotecarios fijos medios a 2 y 5 años rebasaban ya el 6%, un proceso acelerado por la volatilidad política y financiera que ha vivido recientemente Reino Unido, y del que ya hemos hablado en recientes vídeos. En el caso concreto de España, después de años con el Euribor en tasas negativas, la subida reciente mueve el precio de las hipotecas, y esto obviamente va a tener un impacto sobre la demanda de crédito. El Banco de España ha publicado que la demanda de hipotecas ha caído a niveles que no se veían desde lo peor de la crisis del COVID, y según un estudio reciente de Fotocasa en el que se ha entrevistado a más de 5.000 personas que están en plena búsqueda de vivienda, un 24% de ellos señala el aumento del coste del préstamo como una dificultad para conseguir la hipoteca. El precio de las hipotecas siempre va a influir en el precio de la vivienda, puesto que 3 de cada 4 personas necesitan una hipoteca para poder acceder a la compra de una vivienda, de modo que la demanda de vivienda depende en gran parte de las tasas de interés. Y ya que el precio de la demanda se fija igual que todos los productos en base a la oferta y a la demanda, podemos entender que siempre que haya una subida de tipos de interés, el precio de la vivienda tiende a bajar. Aunque esto, como siempre digo, depende muchísimo de la ubicación de la vivienda, de la oferta disponible y también de otros factores que influyen en la demanda. El estudio de Oxford Economics también revela qué países corren más riesgo de sufrir un desplome en el mercado de la vivienda en el próximo año y medio. Y hay 2 economías dentro de este análisis que destacan con más de un 50% de probabilidades de una caída abrupta del precio de la vivienda. Según el estudio, Canadá y Suecia podrían sufrir la caída del 10% del precio de la vivienda para finales de 2023. En ambos países los tipos de interés han subido muchísimo en los últimos trimestres y el crecimiento del empleo se ha ralentizado mucho en comparación con otros países de características similares. En concreto, la proyección del estudio arroja caídas del 30% para el mercado inmobiliario de Canadá, del 20% para Nueva Zelanda y del 15% para Suecia. En Suecia, el descenso del precio de la vivienda desde el máximo de marzo alcanzó el 11,2% en septiembre, la mayor caída desde la crisis financiera mundial, cuando los precios retrocedieron un 12,6% en tan solo 8 meses. Otro que se sitúa en la línea de riesgo es el mercado inmobiliario de Reino Unido, debido a la rápida subida de los tipos de interés. En concreto, estos analistas esperan que los precios de la vivienda caigan alrededor de un 10%. Bueno, y por si te estabas preguntando qué opinan sobre Estados Unidos estos economistas, según el modelo, la primera economía del mundo también presenta un riesgo elevado, si bien su previsión es optimista. Esto se debe a la elevada proporción de hipotecas de tipo fijo a muy largo plazo y a los niveles actuales de oferta, aunque algunas empresas y fondos de inversión no son tan optimistas con respecto a la evolución del precio de la vivienda en Estados Unidos. Desde BlackRock aseguran que la recesión con el tiempo irá presionando todos los sectores económicos y que a medida que los tipos hipotecarios van subiendo y el acceso a crédito se va limitando, el precio de la vivienda acabará sucumbiendo. En conclusión, yo creo que solamente nos queda esperar a ver cómo va avanzando la recesión global que estamos viviendo ahora mismo y ver si empieza a
a disminuir la inflación, para que los bancos centrales puedan empezar a dar un respiro con respecto a la subida de tasas. Si las hipotecas suben demasiado, va a haber un gran descenso de la demanda de crédito, al igual que si las economías de los países empiezan a decrecer rápidamente, puede haber un aumento del desempleo, que también lleve al descenso de la demanda de vivienda. Pero esto, como ya he dicho, va a variar muchísimo de la ubicación. Por ejemplo, en el caso de España, yo creo que la oferta está bastante limitada, porque el número de compraventas de viviendas de segunda mano es muy superior al de compra de primera mano, por lo que puede que el precio no baje tanto. Pero como mismamente dice el estudio, esto depende también mucho de las condiciones del mercado laboral. Al igual que me parece obvio que los países más afectados serán aquellos en los que el precio de la vivienda ha subido muchísimo en los últimos 2 años, y sobre todo aquellos que tienen niveles horribles de asequibilidad de la vivienda, es decir, aquellos entre los que el precio de la vivienda y el nivel de ingresos de las personas está más separado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y como siempre déjame tu opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.